En la Edad Media, la ausencia de sistemas de saneamiento modernos influyó en las prácticas de higiene doméstica. Las jarras de orina eran elementos comunes en los hogares medievales. Estas jarras se utilizaban para recolectar la orina dentro de las viviendas. La orina no se desechaba inmediatamente después de su producción. En cambio, se almacenaba en las jarras para usos posteriores. Este almacenamiento era una práctica habitual debido a la falta de alternativas de eliminación. En la Edad Media, las jarras de orina eran comunes en los hogares. Se utilizaban dentro de las casas, especialmente durante la noche. Esto evitaba tener que salir al exterior en noches frías o peligrosas. Las letrinas comunales exteriores representaban un riesgo en la oscuridad. Por lo tanto, las jarras de orina ofrecían una alternativa más segura y conveniente. La orina almacenada experimentaba un proceso de fermentación natural. Este proceso transformaba la orina en una sustancia rica en amoníaco. El amoníaco resultante era un compuesto químico valioso en la época. Servía como un limpiador eficaz en un mundo carente de alternativas sintéticas. La fermentación de la orina representaba una solución práctica para la limpieza. Antiguamente, la limpieza de la ropa de lino requería un proceso de remojo previo. La ropa se sumergía en orina fermentada como parte de este proceso inicial. La orina fermentada actuaba como un agente de limpieza natural. El amoníaco presente en la orina ayudaba a descomponer las grasas y la suciedad. Este proceso facilitaba la eliminación de impurezas de las fibras del lino durante el lavado. La ropa se remojaba inicialmente para aflojar la suciedad. Después del remojo, la ropa se enjuagaba en ríos. El enjuague en ríos ayudaba a eliminar el jabón y la suciedad suelta. Se utilizaban piedras para golpear la ropa. Golpear la ropa con piedras ayudaba a remover los residuos restantes. Este proceso aseguraba una limpieza más profunda de las telas. La ropa limpia se extiende al sol para su secado. Este método aprovecha la energía solar como fuente natural de calor. La luz solar posee propiedades desinfectantes que ayudan a eliminar bacterias. El proceso de secado al sol es una alternativa ecológica y económica. En la antigüedad, la orina se utilizaba en el proceso de teñido de telas. La orina actuaba como un mordiente esencial para fijar los tintes naturales. Este proceso ayudaba a que el color se adhiriera de manera permanente a las fibras de la tela. El uso de orina mejoraba la durabilidad y la intensidad del color en los textiles teñidos. En los talleres textiles, las hojas de la planta de añil eran la base para la creación del tinte azul. El proceso implicaba mezclar estas hojas con diversos líquidos para extraer el color. Uno de los líquidos utilizados era la orina fermentada, que ayudaba en la fermentación y extracción del tinte. La mezcla resultante se procesaba para obtener el valioso tinte azul de añil, utilizado para teñir textiles. El teñido con añil es una técnica tradicional para colorear hilos y telas. Los hilos se sumergen cuidadosamente en una mezcla especial de añil. Inicialmente, los hilos adquieren un tono verdoso al entrar en contacto con el tinte. Este color verde es temporal y parte del proceso químico del añil. Al exponerse al aire, los hilos experimentan una transformación de color. El contacto con el oxígeno provoca que los hilos se vuelvan de un color azul característico. El batanado es un proceso textil antiguo utilizado para mejorar la calidad de la lana. Tradicionalmente, este proceso involucraba el uso de materiales inusuales, como la orina. La orina se añadía durante el batanado debido a sus propiedades químicas. Estas propiedades ayudaban a fortalecer las fibras de la lana. El resultado era una tela de lana más gruesa y, por lo tanto, más duradera. En las curtidurías, la preparación de cueros involucraba el uso de orina. La orina se utilizaba para aflojar los folículos pilosos en las pieles de animales.
Este proceso facilitaba la eliminación del pelo de las pieles. La eliminación del pelo era un paso crucial en el proceso de curtido. El uso de orina era una técnica tradicional para preparar las pieles para el curtido. Las curtidurías tradicionalmente se ubicaban fuera de los centros urbanos. Esta ubicación periférica se debía principalmente a los fuertes olores producidos durante el proceso de curtido. El objetivo era minimizar las molestias y el impacto negativo en la calidad de vida de los residentes urbanos. El proceso de curtido generaba olores desagradables que podían afectar la salud y el bienestar de la población. Por lo tanto, la distancia de las áreas residenciales era una medida de higiene pública y control ambiental. En las ciudades medievales, la recolección de orina era una práctica común. Existían individuos dedicados a recolectar la orina de hogares y talleres. Estos recolectores pasaban por las casas recogiendo los contenidos de las jarras de orina. La orina recolectada tenía diversos usos en la época medieval. Esta práctica era una parte integral de la vida urbana en la Edad Media. En las ciudades medievales, la orina era un recurso valioso y se recolectaba sistemáticamente. Los recolectores transportaban la orina en grandes barriles para facilitar su manejo y transporte. El destino principal de la orina recolectada eran las curtidurías, donde se utilizaba en el proceso de curtido del cuero. También se utilizaba en talleres textiles, desempeñando un papel importante en la producción de telas. La orina era esencial en varios procesos industriales debido a sus propiedades químicas. Su uso en curtidurías y talleres textiles subraya la importancia de la orina en la economía medieval. La uroscopia era una práctica común entre los médicos medievales. Consistía en el examen visual de la orina del paciente. Este análisis se utilizaba para diagnosticar enfermedades. También se empleaba para detectar desequilibrios en los humores corporales. La uroscopia era una herramienta diagnóstica clave en la medicina de la época. El análisis de orina es un procedimiento común en la evaluación médica. Se examinan diversas características de la orina para obtener información sobre la salud del paciente. El color de la orina puede indicar el nivel de hidratación o la presencia de ciertas sustancias. La claridad de la orina se evalúa para detectar posibles infecciones o sedimentos. El olor y el sedimento también se analizan para complementar la evaluación diagnóstica. Los textos médicos medievales detallaban la interpretación de la orina para el diagnóstico. El análisis de la orina era una práctica diagnóstica común en la medicina medieval. Se observaban características como el color, la turbidez, el sedimento. Estas observaciones ayudaban a identificar diversas dolencias y desequilibrios. La interpretación de la orina era considerada una habilidad esencial para los médicos. Los textos proporcionaban guías detalladas sobre cómo relacionar las características de la orina con enfermedades específicas. Los alquimistas medievales realizaban experimentos en busca de la transmutación de sustancias. Uno de los materiales que utilizaban en sus experimentos era la orina. La orina se consideraba una fuente potencial de elementos y propiedades ocultas. Los alquimistas creían que la orina podría ser clave para descubrir secretos de la naturaleza. Estos experimentos formaban parte de su búsqueda de la piedra filosofal y la transformación de metales. La destilación de orina era una práctica común en los laboratorios alquímicos. Este proceso se realizaba con la esperanza de extraer sustancias valiosas. La orina destilada se combinaba con otros ingredientes. El objetivo era crear remedios y elixires para diversas dolencias. En la Edad Media, la orina era un ingrediente en algunos remedios caseros. Se creía que la orina tenía propiedades curativas para abscesos.
También se utilizaba para tratar diversas afecciones de la piel. Sin embargo, la eficacia de la orina como remedio era limitada y no siempre efectiva. En la Edad Media, algunas prácticas cosméticas eran bastante diferentes a las actuales. Un ejemplo de ello es el uso de la orina en ciertos procedimientos de belleza. La orina se utilizaba a veces como diluyente para otros ingredientes cosméticos. También se creía que la orina poseía propiedades limpiadoras beneficiosas para la piel. Antiguamente, algunos textos médicos proponían métodos inusuales para diagnosticar la infertilidad. Uno de estos métodos implicaba la fermentación de la orina. Este proceso de fermentación se realizaba utilizando materiales orgánicos. La reacción resultante de la fermentación se interpretaba como un indicador de fertilidad o infertilidad. Este método refleja las limitaciones de la medicina diagnóstica en épocas pasadas. Un alquimista, en su laboratorio, realizaba experimentos con orina. El alquimista calentaba grandes cantidades de orina en un intento de transmutación. Durante este proceso, se produjo una reacción inesperada. Como resultado, se descubrió accidentalmente el fósforo. El fósforo es una sustancia que tiene la propiedad de ser luminiscente. Este descubrimiento marcó un hito en la historia de la química. En los hogares medievales, la orina se recolectaba y almacenaba para diversos usos. Se utilizaban recipientes de cerámica o madera para guardar la orina. El almacenamiento permitía acumular la orina hasta que se necesitara. La orina almacenada tenía aplicaciones en procesos de limpieza y teñido. En los talleres textiles, la fijación del tinte era un paso crucial para asegurar la calidad. Se buscaban métodos para que los tintes se adhirieran uniformemente a las fibras de las telas. Uno de estos métodos, aunque sorprendente, involucraba el uso de orina. La orina actuaba como un agente fijador natural para los tintes. Esto ayudaba a prevenir que los colores se desvanecieran prematuramente con el tiempo. El remojo de pieles es un paso inicial esencial en el proceso de curtido. Tradicionalmente, las pieles de animales se sumergían en orina. La orina actuaba como un agente para ablandar las fibras de la piel. Este ablandamiento preparaba la piel para la absorción de los agentes curtientes. El proceso de remojo facilitaba la posterior transformación de la piel en cuero. La recolección y reutilización de orina era una práctica común en las sociedades medievales. Esta práctica demuestra el ingenio para maximizar el uso de los recursos disponibles. La orina recolectada tenía diversos usos prácticos en la vida cotidiana. Este enfoque refleja una economía de reutilización integral en la época medieval. La uroscopia se fundamentaba en la teoría de los humores. Esta teoría postulaba que el cuerpo humano estaba compuesto por 4 humores principales. Se creía que la orina reflejaba el equilibrio o desequilibrio de estos fluidos corporales. El análisis de la orina era considerado una herramienta para diagnosticar enfermedades. El color, la consistencia y otros aspectos de la orina daban información sobre la salud del paciente. Los alquimistas buscaban la transmutación de sustancias comunes en materiales preciosos. Un objetivo clave era transformar la orina en sustancias de mayor valor. Entre estas sustancias valiosas se incluían el oro y los elixires de la vida. Este proceso formaba parte de la búsqueda alquímica de la perfección y la inmortalidad. En la Edad Media, la orina se utilizaba en remedios y cosméticos. Este uso estaba profundamente arraigado en creencias simbólicas. La orina se asociaba con conceptos de pureza. También se vinculaba con la idea de transformación. Estas creencias influyeron en su aplicación en la vida cotidiana. La orina era vista como algo más que un simple desecho corporal. En las ciudades medievales, el olor a orina era un componente habitual del ambiente. Este olor omnipresente era resultado de las prácticas de higiene y saneamiento de la época.
La orina se utilizaba comúnmente en diversos procesos industriales y domésticos. Uno de sus usos principales era en el curtido de pieles, un oficio esencial en la economía medieval. También se empleaba en el lavado de ropa, debido a sus propiedades limpiadoras. Por lo tanto, la presencia constante de orina contribuía significativamente al paisaje olfativo urbano. En los hogares medievales, la preparación para lavar la ropa era un proceso laborioso. Una parte esencial de esta preparación era la recolección de orina. La orina recolectada se sometía a un proceso de fermentación. Este proceso de fermentación era crucial para la limpieza de la ropa. La orina fermentada actuaba como un agente limpiador natural. Este método refleja las prácticas de higiene de la época medieval. El batanado era un proceso clave en la mejora de la calidad de la lana. Tradicionalmente, este proceso se realizaba utilizando orina. La orina actuaba como un agente que mejoraba las propiedades de la lana. Este tratamiento hacía que la lana fuera más resistente al agua. También aumentaba su resistencia al desgaste por el uso. En conjunto, el batanado con orina mejoraba significativamente la durabilidad de la lana. La eliminación del pelo es un paso crucial en la producción de cuero. Antiguamente, la orina se utilizaba para facilitar este proceso. La orina contenía componentes que ayudaban a aflojar el pelo de las pieles. Esto permitía una eliminación más fácil y eficiente del pelo. Este método tradicional era común en los talleres de curtiduría. En las ciudades medievales surgieron oficios especializados para satisfacer necesidades específicas. Los recolectores de orina son un ejemplo de estos oficios especializados. Su labor consistía en recolectar orina, la cual tenía diversos usos en la época. La orina recolectada se utilizaba en procesos como el curtido de pieles y el lavado de textiles. En la medicina medieval, la observación visual de la orina era una práctica diagnóstica clave. Los médicos de la época dependían de las características de la orina para obtener información sobre la salud del paciente. Este método permitía identificar posibles desequilibrios o enfermedades presentes en el cuerpo. El color, la turbidez y la presencia de sedimentos eran aspectos cruciales a analizar. A través de la uroscopia, los médicos podían inferir el estado de los órganos internos y sistemas del cuerpo. Esta técnica, aunque rudimentaria, representaba una herramienta valiosa en la práctica médica medieval. Los experimentos alquímicos con orina fueron una práctica común en la antigüedad. Estos experimentos buscaban descubrir sustancias y procesos químicos desconocidos. La orina, como sustancia biológica compleja, era un material de estudio interesante. Estos estudios contribuyeron al desarrollo temprano del conocimiento químico. Los resultados de estos experimentos ayudaron a sentar las bases de la química moderna. El uso de la orina en la medicina medieval refleja las limitaciones del conocimiento médico de la época. En la Edad Media, el análisis de la orina era una práctica común para diagnosticar enfermedades. Los médicos medievales examinaban el color, el olor y el sabor de la orina para identificar posibles dolencias. Esta práctica se basaba en la teoría de los humores, que creían que el cuerpo estaba compuesto de 4 fluidos. El uso de la orina como herramienta diagnóstica evidencia la falta de métodos científicos avanzados en la medicina medieval. En la Edad Media, la escasez de recursos impulsó la adaptación y la reutilización. La reutilización de la orina es un ejemplo de esta adaptación. Este líquido se recolectaba y se utilizaba en varios procesos. La práctica demuestra la ingeniosidad frente a la limitación de recursos. La orina tuvo un impacto significativo en diversas facetas de la vida durante la Edad Media. Su uso se extendió desde prácticas de higiene personal hasta procesos de producción textil. En la higiene, la orina se utilizaba, aunque de manera limitada, para la limpieza y desinfección. En la producción textil,
era un componente clave en el proceso de teñido de telas. El amoníaco presente en la orina actuaba como mordiente, fijando los tintes a las fibras. Esta aplicación en la industria textil resalta la importancia de la orina en la economía medieval. Los sedimentos en la orina se consideraban indicadores de salud. Su análisis se utilizaba para diagnosticar diversas enfermedades. La presencia de ciertos sedimentos sugería condiciones específicas. Este método era una herramienta diagnóstica común en la medicina. La interpretación requería experiencia y conocimiento médico. El análisis de sedimentos proporcionaba información valiosa sobre la salud del paciente. Las prácticas alquímicas con orina estaban profundamente arraigadas en creencias místicas. Estas creencias se centraban en la transformación de la materia y la búsqueda de poderes ocultos. La orina era vista como un vehículo para acceder a estos poderes y lograr la transmutación. Este enfoque refleja la visión alquímica del mundo, donde lo espiritual y lo material están interconectados. En la época medieval, las opciones de higiene personal eran limitadas para la mayoría de la población. Una práctica común, aunque sorprendente para los estándares modernos, era el uso de orina en la limpieza de la ropa. La orina actuaba como un agente limpiador debido a su contenido de amoníaco. El amoníaco presente en la orina ayudaba a descomponer la suciedad y las manchas en los tejidos. Este método era una de las pocas alternativas disponibles para mantener la ropa relativamente limpia. El uso de la orina refleja las limitaciones tecnológicas y la escasez de recursos de limpieza en la Edad Media. Los mordientes son sustancias cruciales en el proceso de teñido textil. Su función principal es facilitar la fijación de los tintes a las fibras de las telas. Sin mordientes, muchos tintes no se adherirían correctamente, resultando en colores débiles o que se desvanecen fácilmente. Históricamente, sustancias como la orina se utilizaban como mordientes debido a sus propiedades químicas. El uso adecuado de mordientes asegura la durabilidad y la intensidad del color en los tejidos teñidos. La preparación de pieles es un paso esencial en la producción de artículos de cuero. Antiguamente, la orina se utilizaba en el proceso de preparación de las pieles. Este tratamiento con orina era crucial para la transformación de las pieles. El proceso permitía la creación de una amplia gama de productos de cuero. En las ciudades medievales, la orina poseía un valor económico significativo. Este valor se debía a sus usos en diversos procesos industriales y artesanales. La demanda de orina impulsó la creación de oficios especializados en su recolección y comercio. Estos oficios contribuyeron a la economía urbana y al desarrollo de la sociedad medieval. La orina era un recurso valioso y esencial en la vida cotidiana de la época. La uroscopia representa un intento temprano de sistematizar la observación médica. Este método buscaba comprender las enfermedades a través del análisis de la orina. Fue un paso fundamental en el desarrollo de la medicina diagnóstica. La uroscopia sentó las bases para futuras técnicas de análisis clínico. Los experimentos alquímicos, aunque a menudo influenciados por la superstición, jugaron un papel importante. Estos experimentos contribuyeron al desarrollo de la ciencia moderna. La alquimia sentó las bases para la química y otras disciplinas científicas. A través de la experimentación, los alquimistas descubrieron nuevos elementos y procesos. Su búsqueda de la transmutación de metales llevó al desarrollo de técnicas de laboratorio. Por lo tanto, la alquimia es considerada un precursor importante de la ciencia. El uso de la orina en la Edad Media estaba influenciado por la escasez de recursos. Las creencias populares de la época también jugaron un papel importante. El conocimiento limitado de la ciencia afectó las prácticas comunes. La orina se utilizaba en diversas aplicaciones. Debido a estas
condiciones. Es crucial entender el contexto histórico para comprender estas prácticas. El estudio del uso de la orina proporciona una perspectiva singular de la vida medieval. Este análisis revela cómo las personas se adaptaban a su entorno en la época medieval. La orina, como recurso, refleja las necesidades y soluciones prácticas de la sociedad medieval. Su utilización ofrece información valiosa sobre las costumbres y la cultura de ese período histórico. El estudio de la orina es esencial para comprender mejor la vida cotidiana y las adaptaciones medievales.